Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno se le permitió sentarse en su cama cada tarde durante 1 hora para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas. Hablaban de sus mujeres y de sus familias, sus hogares, sus trabajos, su estancia en el servicio militar, donde habían estado de vacaciones. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino acostado todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad. El hombre que estaba cerca de la ventana describía todo esto con un detalle exquisito. El del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro no podía oír a la banda, podía verlo con los ojos de su mente. Exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la ventana que había muerto plácidamente mientras dormía. Se llenó de pesar y llamó a los ayudantes del hospital para llevarse el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama, al lado de la ventana. La enfermera le cambió encantada y, tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación. Lentamente y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo para lanzar su primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared, y le indicó: quizás solo era para animarlo a usted. La reflexión es que es una gran felicidad hacer felices a los demás, sea cual sea nuestra propia situación. El dolor compartido es la mitad de pena, pero la felicidad cuando se comparte es doble. Si quieres sentirte rico, solo cuenta todas las cosas que tienes y que el dinero no puede comprar. Hoy es un regalo, por eso a este día se le llama el presente. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino.
¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Gracias por escuchar este programa En tu Camino. En este día tan especial, tenemos un programa especial por el día 4 de octubre. Vamos a hablar pues un poco de San Francisco de Asís, vamos a hablar de lo que era la Porciúncula, vamos a hablar de cómo surge esta devoción a la Virgen María con la advocación de los ángeles y otras cosas muy interesantes. Quiero dar la bienvenida en este momento a David Chávez, que ya está con nosotros. David Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre José, a usted y a todo el auditorio de En tu Camino. Gracias por dejarnos acompañarles. Así es, y bueno, pues ya el mes de octubre nos va acercando hacia la parte del fin del año, pero nos tiene como santo especial a San Francisco el día 4 de octubre. Fíjate, David, que San Francisco de Asís de hecho murió el día 3 de octubre por la tarde. Sin embargo, en la iglesia, ya a partir de que el sol se oculta, se considera ya el día siguiente. Entonces, si San Francisco muere el día 3 de octubre por la tarde, se toma en cuenta como si hubiera muerto ¿qué día? El día 4 de octubre, que es el siguiente. Así es. Francisco de Asís nació en Italia, en una población llamada Asís, por eso le conocemos como Francisco de Asís, en el año de 1182. Cuando nació, su mamá le puso el nombre de Juan. Su nombre sería Juan, en todo caso, de Asís, pero a veces los papás hacen cosas curiosas con los nombres. Por ejemplo, a Santa Margarita le pusieron sus papás de cariño el apodo de Rita, y todo el mundo la conocemos ahora como Rita de Casia, aunque su nombre era Margarita, se quedó el puro Rita. Y en el caso de Francisco de Asís, su papá, que era un comerciante que viajaba constantemente a Francia, admiraba mucho a Francia, vio al pequeñito y dijo, no, mi pequeño se parece a un pequeño francés y por lo tanto le voy a poner Francesco, que significa el francesito. Así que él es el primero que lleva este nombre como tal, y después de San Francisco, pues mucha gente toma el nombre del santo para que las cosas vayan sucediéndole en su vida, quizás como a San Francisco de Asís, en un acercamiento al Señor. ¿Tú qué piensas, David, que San Francisco fue una persona cercana a Dios en todo momento, que nació ya santa casi, o qué has leído acerca de San Francisco de Asís? Bueno, lo que yo tengo entendido es que San Francisco de Asís al principio pues no tenía una cercanía con Dios, incluso se pudiera pensar, si uno conociera su vida anterior, que era muy difícil que una persona así llegara a la santidad, pero después tuvo una conversión importante. Fíjate que tienes toda la razón. Cuando Francisco de Asís era niño, pues era un niño mimado, un niño junior, como diríamos ahora, con todas las comunidades. Le llamaba la atención ver quizás a algunos niños, algunos jóvenes que trabajaban en los talleres del papá tiñendo la ropa. Le extrañaba quizás ver que estos niños, estas señoras, estos ancianos salían de aquel taller pintados en su cara, en sus manos, en sus pies, manchados de color rojo, de azul, en ocasiones de negro, porque pues el papá los ponía a teñir las telas y era un trabajo que pues solamente la gente más pobre podía hacer, porque terminaban pintados de todo el cuerpo y era una anilina que les duraba mucho tiempo, no se les quitaba con un simple baño. Así que estuvo acostumbrado a vivir con servidumbre y con esta idea de que un joven llegaba a ser importante cuando iba a la guerra y traía grandes trofeos de las ciudades visitadas. De tal manera que cuando Francisco de Asís tenía 20 años, participó en la guerra contra la ciudad de Perusa. Alguna gente le conoce como Perugia, una ciudad muy cercana a Asís. Habrá que recordar que en aquel tiempo Italia no existía como nación. Había muchas poblaciones donde se hablaba el italiano, pero Italia todavía no existía como nación, así que había batallas entre Asís, Perugia, Orvieto, Viterbo, Florencia, etc. Pero de esto continuaremos hablando regresando de una breve pausa. No le cambie, por favor, regresamos de inmediato. Mas ya no quiero cantar a Rolando ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total.
En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre. Señor, gracias por esta semana que está terminando. Gracias por lo que los niños han aprendido en la escuela y los maestros les han compartido. Gracias por el trabajo de padres y madres que permite a los hijos tener casa, vestido y sustento. Gracias por la mano amiga que ha hecho más fácil el momento amargo. Gracias por todos tus beneficios, especialmente por la fe que nos permite sentir tu mano paterna. Amén. Y bueno, estamos platicando de San Francisco de Asís. A los 20 años ya andaba de guerrero. ¿Y cómo le fue en aquella lucha contra la ciudad de Perugia? Bueno, pues lo atraparon y estuvo preso en aquella ciudad durante 1 año. Por más dinero que el papá pagaba para que lo soltaran, dijeron no. Es un escarmiento para toda la gente que quiera venir a quitarnos la paz en esta ciudad. Finalmente, le dieron la libertad y regresó a casa, pero él dijo, voy a continuar adelante, quiero ser un guerrero conocido, quiero tener muchos trofeos de guerra, es decir, bienes que tomo cuando llego a las ciudades, pero lamentablemente se enfermó y la enfermedad lo tuvo en cama, pues diríamos que más allá de 2 o 3 meses, y esta enfermedad le fue convenciendo de que ni la riqueza ni la fama es lo que lo harían feliz. Esto es solamente, podemos decir, el inicio de lo que va a ser la vida de San Francisco como santo. Hasta aquí no hemos hablado de que Dios se le aparece, que Dios le habla, simplemente estamos hablando de las limitaciones humanas porque en muchas ocasiones el sufrir una limitación humana nos hace abrir los ojos hacia la divinidad, hacia la trascendencia, el pedir ayuda, el sentirse totalmente frágil, y eso es lo que comienza a pasar con San Francisco de Asís. El primer episodio importante que marca la vida de San Francisco es cuando un día escucha la campanilla del terror allá en una ciudad medieval. Hay que recordar que Francisco de Asís vive en una ciudad medieval. Asís es una ciudad en lo alto de una montaña,
construida totalmente en piedra. Y bueno, cuando se escucha una campanita, no varias. Cuando se escuchan varias campanitas sabemos que está pasando seguramente un pastor con sus ovejas. Pero cuando se escucha una que tintila constantemente, se anuncia que hay un enfermo. El enfermo estaba obligado a llevar una campanita y tocarla para que la gente que estuviera cerca se alejara y pudiera pasar por la ciudad. ¿De qué enfermedad estamos hablando, David? Pues me imagino que algo así como la peste. Efectivamente es una peste, se llama la lepra. Lo encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. La lepra es una bacteria que se apodera del cuerpo de las personas. Lo primero que hace es quitarles totalmente la sensibilidad. Los leprosos lo primero que hacen es no sentir cuando se cortan, no sentir cuando se queman, no sentir cuando algo les punza. Poco a poquito esa parte insensible se empieza a convertir en color blanco. Después del color blanco empieza a surgir una llaga. La llaga se empieza a extender hasta que va deteriorando los tejidos y se van perdiendo las orejas, la nariz, los dedos. Las personas se quedan con muñoncitos en las manos, en los pies y en muchas ocasiones mueren sumamente jóvenes. Y como esto lo consideraban totalmente contagioso, los leprosos estaban obligados a tener esta campanita y tocarla cuando llegaban a alguna ciudad. Bueno, pues San Francisco, cuando vio a este hombre, se llenó de repugnancia porque le faltaban los labios, los párpados se le habían caído, parte de las mejillas estaban totalmente a flor de piel, y Francisco, pensando en que él no podía dejarse llevar por este sentimiento de terror, lo que hizo fue acercarse al leproso, le abrazó y le dio un beso, sí, un beso en las llagas de la lepra. En ese momento, pues no solamente el leproso se quedó admirado, sino que San Francisco se quedó admirado de sí mismo, dándose cuenta de que cuando uno es capaz de dominar sus primeros instintos puede hacer grandes cosas. Si piensas que San Francisco de Asís se contagió de lepra, yo te voy a decir que no, porque actualmente los estudios, y te lo digo porque yo trabajo con leprosos, te puedo decir que para contagiarte con un leproso necesitarías estar pegado con el leproso día y noche, pues por lo menos unas 4 semanas, pero pegado, no en la misma casa, sino pegado piel con piel, de tal manera que la lepra no se contagia si tú te acercas a un leproso, le lavas sus llagas o le ayudas en algunas cosas necesarias. Y actualmente se puede curar la lepra, aunque todavía existe en zonas de Michoacán, de Guadalajara, especialmente en la Barca Jalisco, en la zona de los Tarahumaras, con una simple pastilla, así de sencillo. Bueno, pues ese fue el momento en que San Francisco se comprobó a sí mismo lo que podía hacer la mente, lo que podía hacer el no dejar que el corazón se cerrara, y ya estamos hablando de que entonces el terreno estaba perfectamente arado para que Dios pudiera sembrar su semilla. Yo te podría decir que cuando Dios quiere sembrar sus semillas y el espíritu del ser humano no está preparado, aquella semilla no está de ninguna manera arreglada. Un día San Francisco va pasando por el campo, te he comentado que la ciudad estaba en lo alto de la montaña, baja al llano, un llano lleno de flores, lleno de vegetación, y ahí ve una capillita que está destruida, puras piedras, la mitad, y todavía queda ahí un Cristo pintado sobre madera, que se le conoce como el Cristo de San Damián, y cuando Francisco se detiene en aquella capilla, él siente que aquel Cristo le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Francisco en un principio lo que piensa, ¿tú qué crees que sea, David? Lo primero que pensó San Francisco es que Dios de alguna manera le estaba diciendo: reconstruye esta iglesia física, dale una manita para que no se vea mal, reconstruye las paredes para que se vea bien y sea un templo agradable. Efectivamente, era una capilla que atendía a un capellán, es decir, iba un sacerdote muy pobre de vez en cuando a celebrar la misa ahí para los pastores, para los leprosos, para la gente que vivía a las afueras de Asís, y Asís no le quedaba lejos a Francisco, era parte de la misma población. Francisco entonces sube a su casa,
aprovechando que no está el papá, vende en primer lugar su caballo, después empieza a vender cosas del papá y con esa gran cantidad de dinero regresa con este capellán que se queda admirado por la gran cantidad que le da Francisco, y Francisco le dice: reconstruye esta iglesia y déjame que me quede a vivir aquí. Qué bueno que Francisco le dijo eso al capellán, porque imagínate cuando llegó el papá y se enteró que le faltaba mucha mercancía, ¿qué habrá pasado, David? No, pues si Francisco no se iba, seguramente el papá que lo corría. Bueno, no solamente lo corrió el papá, lo tomó de la mano, lo sacó arrastrando de la casa, y para que se viera que esto era un acto en contra de su autoridad, fue ante el obispo, que era la autoridad máxima en aquel lugar, y le pidió al obispo que llamara la atención de Francisco. Francisco, cuando se vio golpeado en una forma brutal por el papá, comprendió que a su papá le interesaban más sus propios bienes que él, y entonces se fue quitando parte por parte la camisola, los zapatos, las calcetas, la ropa interior hasta quedar totalmente desnudo. Juntó toda aquella ropa y le dijo: papá, si esto es lo que te importa, aquí está, dejo de ser tu hijo y ahora solamente tengo como padre a Dios. Claro, para cuando pasó esto todo el pueblo se había reunido con la gritería, y luego a la gente que no le gusta el chisme, ahí van todos a la plaza del palacio del obispo, y el obispo tuvo que quitarse la capa que usaba para cubrir a San Francisco. Francisco, de cualquier manera, se quitó la capa y salió desnudo de la ciudad para vivir ya con unos harapos que usó durante toda su vida, los mismos harapos. Nunca volvió a estrenar una túnica, unos harapos que le aventó alguien por ahí, son los que usó toda su vida a partir de ese momento, y empezó a ayudar a la construcción de la capillita de San Damián, piedra por piedra. Pero vamos a un corte, David. Y regresamos enseguida para seguir platicando sobre la vida de San Francisco de Asís. En tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Si nos acabas de sintonizar, te comento que en el bloque anterior platicábamos de la vida cómoda que llevaba San Francisco y de cómo algunos eventos en su vida lo llevaron a una conversión impresionante. Su vida de lujos pasó a una vida de pobreza, y esto lo llevó a que varias personas que conocían la vida tan cómoda que llevaba empezara a burlarse de él, porque ahora tenía que pedir incluso limosna para comer, Padre José. Así es, pero San Francisco estaba feliz, por primera vez se sintió libre, no sentía la necesidad del poder, del dinero, de la comodidad para sentirse alguien valioso e importante. Dejó de ser esclavo de muchas cosas. San Francisco llamó tanto la atención de otros jóvenes. Evidentemente la gente adulta le habrá llamado, como en la época de los hippies, este muchacho rebelde, mugroso, revoltoso. Bueno, pues su ejemplo cundió en Asís, y pronto otros 12 jóvenes de la misma población decidieron dejar su riqueza, abandonar su casa e irse a vivir a la pequeñitita capilla de San Damián, que ya estaba restaurada y donde se celebraba para la gente más sencilla la Santa Misa. Con el paso del tiempo, no solamente los jóvenes, sino también las mujeres. De hecho, una amiga muy bella de San Francisco, llamada Clara, pues decidió también irse a vivir con los franciscanos, es el nombre que se les da a los seguidores de San Francisco, y así es como comenzó una rama femenina de lo que San Francisco fundó, las Clarisas. Cuando Francisco vio que había ya una mujer en aquel lugar, dijo: no podemos vivir juntos, las damas merecen mayor atención. Clara y las mujeres que van a formar parte de esta comunidad se quedan a vivir en la iglesita de San Damián y nosotros buscamos a ver dónde nos acomodamos. Así fue como San Francisco caminó un poquito más hacia la parte del valle, todavía un poco más hacia abajo del cerro, de la montaña, y ahí encontró que había unos padres benedictinos. Los padres benedictinos fueron fundados por San Benito, por eso se les llama benedictinos, porque Benito en latín se dice Benedicto. Y estos padres benedictinos le dijeron: Francisco, no te preocupes, nosotros te prestamos este terreno grande para que vivas y construyas y gustas algo para ti y tus hermanos. Y Francisco dijo: no, yo no puedo tener nada mío. Así que, en primer lugar, les voy a pedir que me presten un terrenito mucho más pequeño de lo que me están dando, un terreno muy pequeño, y a este terreno le voy a llamar mi pedacito de tierra, que en italiano se le llama la porciúncula. Y cuando le dijeron: bueno, está bien, entonces te vamos a regalar ese pedacito, y Francisco dijo: no, tampoco algo tan pequeño puede ser mío, yo solamente se los puedo aceptar si me permiten que se los rente. Y bueno, en una forma simbólica, los frailes benedictinos le dijeron a Francisco: está bien, la renta que nos vas a tener que pagar es de 2 pescados al mes. Y así fue la renta de ese pequeño lugar que se llamaba, ¿cómo dijimos, David? Ese pequeño lugar, esa porción de tierra en la que empezó a vivir San Francisco, era conocida como la porciúncula. Efectivamente, y ya con esto nos vamos ligando nosotros a la imagen de la Virgen de los Ángeles. Aunque San Francisco vivió con sus 12 compañeros en ese pequeño lugar, se preocupó para que los demás que no habían hecho un voto de pobreza tan grande pudieran construir un monasterio un poco más grande, y esto lo llevó a un lugar que se llama la Pared Chueca, una parte de la montaña que estaba un poquito chueca. En italiano, muro se dice ribo, y torcido, chueco, se dice torto. Entonces se fueron a lo que conocemos Ribotorto, el monasterio de Ribotorto, y después más adelante construyeron otro pequeño monasterio en lo alto de la montaña. Pero San Francisco de Asís se quedó a vivir en aquel pedacito de tierra donde construyó una pequeña capillita, muy pequeña, que todavía existe hasta ahora. Ahí murió San Francisco totalmente desnudo, ahí se pasaba el tiempo haciendo oración. Y quiero decirte que en una ocasión, precisamente un día 2 de agosto, San Francisco le pidió a Dios que le gustaría mucho el poder tener alguna otra revelación, visión, como la había tenido en algún momento.
Tú estás acostumbrado a ver las imágenes de San Antonio Abad vestido con su hábito franciscano, pero generalmente las imágenes de San Antonio de Padua tienen un acompañante muy especial. ¿Quién es ese acompañante, David? San Antonio de Padua siempre lo vemos que está cargando al niño Jesús, padre. Efectivamente, San Antonio de Padua está cargando al niño Jesús, y algunos piensan que fue el primer santo al que se le apareció el niño Jesús. Pues no, al primer santo al que se le apareció el niño Jesús, de acuerdo a la tradición, dentro de los franciscanos, es San Francisco de Asís. Y San Antonio de Padua, viendo que Francisco había tenido este mérito, también pidió lo mismo. Pero un día Francisco dijo: yo quisiera también poder ver a la Madre de Jesucristo. Y precisamente en este lugar, en la Porciúncula, en la pequeña capillita de la Porciúncula, un día empezó Francisco a ver como que aparecían nubes, de repente una gran luz, de repente se llenó todo el lugar de ángeles, muchísimos ángeles por todas partes, y poco a poquito iba apareciendo la imagen de la Virgen María. De aquí que esta visión, donde está la Virgen María llena, acompañada, mejor dicho, de una gran cantidad de ángeles, se le empezara a llamar Nuestra Señora de los Ángeles o la Virgen de los Ángeles, aunque alguna gente le llama también como la Virgen de la Porciúncula. La revelación que tuvo San Francisco duró pues un tiempo largo, podemos decir casi unos 20 minutos, y lo que podemos escuchar de lo que San Francisco mencionaba es que sentía una paz inmensa aún en medio de las enfermedades que tenía, porque habrá que recordar que San Francisco murió muy joven y tenía, cuando murió, pues por lo menos 15 enfermedades juntas. Él, cuando tuvo esta visión de la Virgen de los Ángeles, empezó a tener una gran paz y una gran alegría. Nunca más volvió a tener una visión de este tipo, pero desde entonces él y muchos de los frailes franciscanos le empezaron a llamar a aquella capillita la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Y de hecho, los visitantes que llegan ahora a Asís llegan primero a una estación de tren que está en la parte baja del valle. Desde esa estación se ve la montaña con el lugar donde está la tumba de San Francisco y la iglesia maravillosa de Asís y San Damián, que están en lo alto. Pero en la parte baja, exactamente muy cerca de la estación de tren, está una gran iglesia barroca, y entrando a esta iglesia barroca, entra uno y, maravillado por el tamaño, las dimensiones de este gran edificio, llama la atención que debajo exactamente de la cúpula, en la parte central de la iglesia, está una iglesitita muy pequeña, muy diminuta, y es precisamente el lugar donde San Francisco, la llamada Porciúncula, tuvo esta visión de la Virgen María acompañada de los ángeles. ¿Tú conoces alguna persona que haya recibido el nombre de Ángeles, David? Sí, Padre José, tengo algunas tías y incluso algunas maestras en la primaria que llevaban ese nombre. Me parece que es bastante común en México tener ese nombre de María de los Ángeles, Ángeles. Efectivamente, y bueno, todo esto viene a partir de la devoción a San Francisco de Asís. Quien conoce esta etapa de San Francisco, conoce que la Virgen María, acompañada de ángeles, se le presenta. Francisco de Asís, además de las enfermedades que tuvo, habrá que recordar que después de haber viajado a Egipto, sus ojos se enfermaron mucho por la arena caliente. Él viajó a Egipto y después fue a Tierra Santa también, porque lo que quería él en aquel tiempo era recuperar los lugares donde había nacido y muerto Jesucristo, que en aquel tiempo estaban en manos de los musulmanes. Y él trataba entonces en forma pacífica, no con guerras, no con espadas o lanzas como lo hacían los cruzados, recuperar aquellos lugares. Y esto le permitió a San Francisco el poder llegar a aquellos lugares maravillosos, y los sultanes le permitieron que sus colaboradores, los franciscanos, pudieran viajar a Tierra Santa cuantas veces quisieran, y esto ha hecho que desde aquel tiempo hasta nuestro tiempo los franciscanos sean los encargados de cuidar los lugares sagrados. Pero no he comentado contigo que cuando él tenía
un deseo importante también de unirse a los dolores de Cristo, en el monte Auvernia tuvo una visión muy fuerte, vio al propio Cristo con las llagas en las manos, en los pies, y en ese momento él recibió los estigmas. Los estigmas no son otra cosa sino las llagas que Jesucristo tuvo en el momento de su crucifixión, es decir, en las manos, en los pies y en el costado. Sin embargo, nadie supo que Francisco tenía estas llagas, porque las tuvo ocultas todo el tiempo. Solamente un fraile que estuvo presente en aquel momento vio que tenía estas llagas, nunca se quejó aunque eran muy dolorosas, y esto nos habla de aquellas personas que en nuestro tiempo tienen llagas y las andan presumiendo. Tú ves la gran diferencia. Ni el Padre Pío de Pietrelcina ni San Francisco, que fueron franciscanos y que tuvieron estas llagas, las anduvieron presumiendo, sino fue algo íntimo que les ayudó a su fe. Si alguien presume las llagas, seguramente algo está mal. Vamos a ir a un corte, David. Vamos a un corte brevísimo y regresamos para seguir platicando de la vida de San Francisco y Nuestra Señora de los Ángeles. No le cambie. La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están. Así le habló a Francisco el Señor en la ermita de San Damián. Yo puedo cerrar sus grietas, Señor. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te culpas por tus errores? ¿Sientes que no eres feliz? ¿Tienes relaciones conflictivas? Cuidado, tu autoestima está en peligro. Pero no te preocupes, la psicología unida a la fe te ayudará a conocer las causas de tu baja estima y a corregirlas. Por eso te invitamos al curso de autoestima que impartirá el Padre José de Jesús en la parroquia de San Cosme. Recuerda, domingo de 4 a 6 de la tarde en la parroquia de San Cosme, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. Asiste y mejora tu autoestima para vivir con entusiasmo y alegría. Es totalmente gratuito. En tu camino. Cuando Francisco tenía 44 años, fíjate, muy joven, murió. Hemos dicho que se le juntaron más de 15 enfermedades, estaba casi ciego por las arenas del desierto, así que el 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna, y pidiendo a sus seguidores que se amaran siempre como Cristo nos había amado, pidió que le quitaran totalmente la ropa para morir como había nacido y decirle a Dios que no necesitaba nada de esta tierra, que solamente lo necesitaba a él. Cumplió lo que Dios le había pedido, reconstruir la iglesia, no solamente aquella capillita en San Damián físicamente, sino ayudó a la iglesia en un tiempo en que se estaba perdiendo la fe, en un tiempo en que se necesitaban testimonios de fidelidad a Cristo. San Francisco es el fundador de la comunidad de los franciscanos, de las hermanas clarisas también, es fundador de alguna manera de los padres capuchinos, que son una vertiente de los padres franciscanos. Cuando apenas habían transcurrido 2 años de su muerte, el Papa lo declaró santo. Eso para aquel tiempo era algo totalmente extraordinario, porque se tenían que esperar a veces más de 10 años para iniciar un proceso de santidad. Y bueno, ¿cómo se representa a la Virgen de los Ángeles? Pues mira, Francisco simplemente nos dijo, yo vi a la Virgen acompañada de ángeles. Y a partir de esto, pues los pintores han hecho con la Virgen unas obras maravillosas. Hay ocasiones en que es la Virgen del Rosario, o la Virgen de Fátima, o la Virgen de Lourdes, pero los pintores siempre la colocan rodeada de ángeles. Así que cualquier imagen donde aparece uno o varios ángeles se puede considerar a la Virgen de los Ángeles. Hay algunas donde está la Virgen cargando al niño Jesús y los ángeles están tocando alrededor, como si fuera una serenata, un arrullo al niño Dios. Hay ocasiones donde ella no está cargando al niño, sino está como Inmaculada Concepción y está cargada por ángeles en los pies y rodeada de ángeles. Hay ocasiones en que la Virgen María va camino a Egipto y están ángeles acompañándola en su recorrido.
O hay ocasiones en que la Virgen está como triste y sola en el momento de la pasión y hay un ángel que la reconforta. Bueno, todas estas alegorías, pinturas nos hablan de esta advocación a la Virgen María de los ángeles. Y bueno, hoy hablamos ligada a esta advocación que, como puedes ver, tiene una historia muy pequeñita con la vida de San Francisco de Asís. Pero pues vamos a despedirnos. Gracias, David, que Dios te bendiga. Gracias, Padre José, y gracias a todo el auditorio por acompañarnos en este programa especial. Y a todos también, muchas bendiciones. Los motivos del lobo. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torvo animal. Bestia temerosa de sangre y de robo. Las fauces de furia, los ojos de mal. El lobo de Gubia, el terrible lobo. Rabioso ha asolado los alrededores. Cruel ha deshecho todos los rebaños. Devoró corderos, devoró pastores y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayal. Dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial? Y el gran lobo, humilde, dijo: «Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé qué comer y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor». La sangre. Yo vi más de un cazador sobre su caballo llevando el azor al puño o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo. Y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy qué comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. ¡Viene con el lobo! Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa, quieto. ¡Sí, es el lobo! Le seguía como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó. Y dijo: «He aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios». «Así sea», contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo.
Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió 1000 gracias y hacía 1000 juegos cuando a la cocina iba con los hermanos Legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas y le daban algo de comer. Come, lobito, come. Mirábanle como a un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto en los alrededores y de nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con 1000 querellas dieron testimonio de los que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la alimaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas por qué has vuelto al mal. Contesta, te escucho. Como en sorda lucha, habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. ¡Lárgate! ¡Fuera de aquí! Me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos, y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí lobo malo de repente. Mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad, vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos, y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración que era: Padre nuestro, que estás en los cielos. En tu camino, un programa para encontrar la meta.